Buenas, hoy vamos a ver la clase de reproducción asistida en humanos. ¿Cuándo empieza la reproducción asistida en humanos? Empieza en el 78 con el nacimiento de Louis Brown y se estima que ya han nacido más de 8 millones de niños gracias a las técnicas de fertilización in vitro. O sea que ya pasaron más de 40 años desde el primer tratamiento reproductivo por fertilización in vitro, pero solo una pequeña parte de la población mundial es la que efectivamente se ve beneficiada del desarrollo de estas tecnologías. Se estima que hay aproximadamente 180 millones de personas alrededor de todo el mundo que padecen de infertilidad y actualmente se estima también que se llevan a cabo 1,5 millones de tratamientos o de ciclos de reproducción asistida a nivel mundial, de los cuales la tasa de éxito sigue siendo muy baja y solamente un 30% prácticamente son efectivos, mientras que casi el 77% de estos tratamientos falla. Por lo tanto, por más que se realizan 1,5 millones de ciclos de fertilización, aproximadamente por año nacen un total de 350.000 bebés por estas técnicas. Vamos a repasar ahora lo que son las distintas etapas de la fertilización. Para eso les dejo 2 videos, así que los invito a que pausen este video, vayan a ver los 2 videos de YouTube y después vuelvan, que acá los espero para seguir con la clase. Bueno, continuamos. En el año 2009, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce a la esterilidad, la infertilidad, como una enfermedad del sistema reproductivo, y a partir de este paso es donde las parejas empiezan a tener derechos como derecho a tratamientos para tratar a esta dificultad, a la esterilidad, como una enfermedad. En línea con estos reconocimientos, en Argentina se obtiene la ley 26.862, en que dice que toda persona mayor de edad, independientemente de su orientación sexual o su estado civil, si tiene o no tiene prepaga, si tiene o no obra social, puede y debe ser capaz de acceder a tratamientos de fertilidad de manera gratuita e igualitaria y todas las técnicas necesarias para lograr un embarazo. Ahora vamos a tratar de hablar y especificar bien qué es esterilidad y qué es infertilidad. Esterilidad va a ser cuando hay distintos problemas que impiden que se llegue a la fecundación. Mientras que en la infertilidad sabemos que hubo fecundación, pero el problema está en la implantación o en el llevar a cabo un embarazo a término. Entonces, esterilidad es cuando por alguna causa no podemos tener una fecundación, pero infertilidad es cuando o hay fallos de implantación o se producen abortos y no llega a término el embarazo. Si hablamos del caso femenino, ¿qué tenemos? Bueno, la esterilidad, acuérdense que era cuando no podemos llegar a la fecundación. Entonces, ¿por qué no podríamos llegar a la fecundación? Bueno, por factores endocrinos, que el control hormonal del ciclo menstrual y la ovulación esté fallando. Entonces, en esos casos, ¿qué podemos tener? Bueno, podemos directamente no tener ovulación, podemos tener óvulos de mala calidad, fallas en el ciclo, fallas que lleven a un fallo ovárico prematuro, donde a pesar de no haber llegado a la edad de la menopausia, el ovario deja de funcionar. Entonces tenemos todas estas cosas que están relacionadas a el tema hormonal. Pero también tenemos otros problemas que pueden estar relacionados con las trompas de falopio. Y ahí hablamos de factores tubáricos.
Entonces, si las trompas tienen algún problema, están obstruidas, la paciente tiene endometriosis o salpingitis, si hay algo en las trompas de falopio, bueno, el óvulo no va a poder encontrarse efectivamente con el espermatozoide y no va a llegar, no se va a poder desarrollar la fecundación. Otros problemas pueden ser factores cervicales, como que haya alteraciones funcionales o anatómicas en el cuello que impidan que los espermatozoides puedan ascender. Y en el otro caso, factores uterinos, en los cuales puedan aparecer miomas, endometritis, pólipos, etcétera, que impidan que efectivamente haya un pasaje de los espermatozoides hasta la zona de las trompas. Lo mismo puede ocurrir en el lado masculino, o sea, qué cosas pueden pasar para que no lleguemos a una fecundación. Bueno, acá podemos tener factores pretesticulares o endocrinos, lo mismo que en el caso de las mujeres, que haya alteraciones hormonales que impidan que se lleve a cabo la espermatogénesis. Entonces, si no tenemos las hormonas para llevar a cabo la espermatogénesis, no va a haber espermatozoides o va a haber espermatozoides con malformaciones y esto puede llevar a que no se logre la fecundación. También puede haber problemas de tipo anatómico en los testículos, como el hidrocele, el varicocele, pero puede haber traumatismos, orquitis, distintas patologías que influyan en los testículos y impidan que haya una producción efectiva de espermatozoides. También podemos tener factores de tipo posttesticular, donde los espermatozoides se produjeron, está bien, pero después tienen problemas para poder salir al exterior. O sea, los espermatozoides se fabricaron, están correctos, pero no pueden salir al exterior y si no pueden salir, bueno, no pueden encontrarse finalmente con el óvulo. Y ahí podemos tener, bueno, obstrucciones de los conductos deferentes, infecciones, impotencia, eyaculación retrógrada, distintas variantes que tenemos espermatozoides, pero estos no pueden salir. Y después podemos tener al factor espermático, en donde la calidad de los espermatozoides es posible que no sea la óptima, que la cantidad de los espermatozoides tampoco sea óptima, que los espermatozoides estén pero que no se puedan mover, que estén pero tengan problemas de morfología, distintas variantes donde sí hay espermatozoides pero estos no son suficientemente capaces de llevar a cabo una fertilización. Entonces, si hablamos específicamente del factor espermático, lo vamos a poder clasificar en 4 tipos de patologías. El primero es la oligospermia, en donde la concentración de espermatozoides es baja. Hay pocos espermatozoides, pero estos tienen movilidad y morfología correcta. Después tenemos la teratosospermia, en donde hay muchos espermatozoides, pero tienen morfologías problemáticas. Pueden tener, por ejemplo, espermatozoides con 2 colas, que tengan problemas en la forma de la cabeza, distintas variantes. Después tenemos la atenospermia. En la atenospermia tenemos espermatozoides y tienen una morfología bastante correcta, pero no se mueven. Si los espermatozoides no logran moverse, no van a poder efectivamente fecundar al óvulo, así que la atenospermia evita la fecundación. Y por último podemos tener la azospermia. En la azospermia directamente no se observan espermatozoides en el eyaculado. Entonces uno mira en el microscopio y no se encuentran espermatozoides en el eyaculado. Por lo tanto, se deberían o utilizar muestras de donantes o obtener espermatozoides previo a el eyaculado.
Entonces, la infertilidad habíamos visto que era la esterilidad. Ahora vamos a hablar qué es la infertilidad. En la infertilidad llegamos efectivamente a tener un embrión. Hubo fecundación. Pero lo que pasa es que este embrión no logra tener finalmente un niño nacido a término. Eso puede ser debido a fallos en la implantación. La alteración de la implantación impide que el embrión logre anidar en el endometrio. Entonces, si el embrión no puede anidar en el endometrio, no se puede desarrollar. Vamos a tener pacientes que nunca tengan un test de embarazo positivo. Y vamos a tener en el otro caso pacientes en los cuales se desarrollan abortos, en los cuales sí hay fecundación, sí hay implantación, por lo tanto la paciente sí logra ver un test de embarazo positivo, pero este embarazo no llega a término. Después de la implantación, pueden ser en épocas más tempranas o más tardías, suelen desarrollarse abortos, se detiene el crecimiento embrionario y estos embarazos terminan en un aborto y también esto forma parte de lo que llamamos infertilidad. A su vez, la infertilidad la vamos a poder dividir en dos. Vamos a ver lo que es esterilidad o primaria o secundaria. Y acá lo que vamos a ver es que la primaria es cuando una pareja nunca pudo lograr un embarazo y tener un hijo, mientras que en el caso de la secundaria es una pareja que sí tiene uno o varios hijos previos, pero vuelve a buscar un embarazo y en estos casos el embarazo no se consigue. Entonces vamos a tener esterilidades de tipo secundario en los cuales hubo un nacimiento, pero por alguna razón no se puede volver a tener un nuevo embarazo y el nacimiento de un nuevo niño. Así que para poder resolver estos problemas se desarrollaron distintas técnicas de reproducción asistida, que son los tratamientos para los pacientes que necesitan ayuda para lograr llevar un embarazo a término. Las técnicas de reproducción médicamente asistida se van a clasificar en dos. Vamos a tener, por un lado, las técnicas de baja complejidad. En las técnicas de baja complejidad, todo el proceso se va a realizar directamente adentro del aparato reproductor femenino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos tener técnicas que estimulen la ovulación para pacientes que no estaban ovulando y también vamos a tener a las que son las técnicas de inseminación intrauterina. Mientras que en el otro caso vamos a tener las técnicas de alta complejidad, donde el proceso de fecundación se va a dar afuera del sistema reproductor femenino. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una fertilización que va a ser en el laboratorio, que la vamos a llamar la fecundación in vitro, y una vez que se formen los embriones, esos embriones van a ser transferidos al sistema reproductor femenino. Empezando con las técnicas de baja complejidad, vamos a hablar de la inducción de la ovulación. Esta técnica se aplica en mujeres que no ovulan espontáneamente, por lo tanto se les va a dar una medicación para inducir a la ovulación. La medicación va a poder ser oral o inyectable. Para que esta técnica tenga éxito, bueno, no deben existir factores masculinos, se debe haber chequeado todo el factor masculino en la pareja y descartar que haya problemas en este caso. También vamos a necesitar al menos una trompa permeable para que una vez que la paciente efectivamente ovule, este óvulo pueda atravesar la trompa y lograr una fecundación. Habíamos dicho que la medicación puede ser por vía oral o inyectable. El objetivo de este tratamiento, ¿qué va a ser? Bueno, que la paciente ovule de una forma lo más parecida a lo que sería un ciclo natural y para esto, en un ciclo natural, esperamos un único óvulo, así que los tratamientos tienden a estar regulados para tener un único óvulo. Estos tratamientos van a tener un monitoreo por ecografías en los cuales se va viendo
cómo el uso de la medicación va haciendo que el folículo crezca y finalmente se libere el óvulo. Entonces, hay que ir haciendo un monitoreo ecográfico para ir viendo cómo va creciendo el folículo. La probabilidad de ovulación aplicando estas técnicas es del 80%, o sea, es muy alta la probabilidad de ovular. Esta técnica es un método simple, es poco invasivo, se lo considera una técnica de baja complejidad y el costo está principalmente dado por la medicación y las veces que la paciente necesite las ecografías. Además, en estas técnicas, el riesgo de embarazo múltiple va a ser bajo. ¿Por qué? Porque la medicación se aplica para lograr la ovulación de un único óvulo durante todo el ciclo. Entonces, si hay un único óvulo, vamos a tener un embarazo de un solo embrión, de un solo feto. A lo sumo podríamos esperar que con una probabilidad baja este embrión se divide en dos y nos dé gemelos, pero en líneas generales lo que va a pasar es que van a ser un único niño. En los casos en los que la paciente tenga una respuesta exagerada a la medicación y termine con un proceso en el cual se libere más de un óvulo, lo más probable es que el médico en estos casos recomiende abstinencia en las fechas más probables de embarazo para evitar que se desarrolle un embarazo múltiple. Después tenemos un método, continuamos con estos métodos de baja complejidad, vamos a tener la estimulación de la ovulación y relaciones programadas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a lograr la ovulación por el mismo método anterior y vamos a tratar de que haya relaciones en las fechas en las cuales se está llevando a cabo la ovulación para tener una probabilidad más alta de embarazo. ¿En qué pacientes es recomendable esta técnica? Bueno, pacientes con endometriosis leve que tengan una fase lútea insuficiente, se puede dar un apoyo con progesterona para aumentar las probabilidades y mejorar la fase lútea. Muchas veces se utiliza en casos en los cuales no se detecta ninguna falla. Hay una esterilidad sin una causa aparente, entonces, bueno, como método para lograr aumentar la probabilidad, se utiliza la estimulación de ovulación con relaciones programadas. También en estos casos no tiene que haber factores masculinos porque, bueno, debería haber espermatozoides finalmente en el eyaculado que puedan atravesar todo lo que es el sistema reproductor femenino hasta encontrarse con el óvulo. La probabilidad o el éxito de estos tratamientos va a depender del caso, de las características del sistema reproductor femenino y masculino, si tiene alguna disfunción adicional o no. La probabilidad de embarazo suele ser más baja y se recomienda intentar esta técnica entre 3 y 4 veces antes de descartarla y pasar a lo que sería una fertilización in vitro. Después tenemos la inseminación intrauterina. Acá vamos a ver lo mismo que en los casos anteriores, vamos a hacer que la paciente ovule, pero en vez de tener relaciones sexuales programadas, vamos a directamente hacer una inseminación intrauterina. Se va a obtener una muestra del eyaculado y en estos casos lo que se va a hacer es seleccionar a los espermatozoides que tengan mejor movilidad y estos son los que efectivamente van a ser los que se apliquen en el sistema reproductor femenino. Se usa mucho en parejas que tienen problemas en la migración de los espermatozoides. Por ejemplo, el moco cervical no es suficiente o tiene mala calidad. Y también en casos en los que los pacientes masculinos tienen
problemas de calidad en el semen, se pueden seleccionar espermatozoides móviles y ser estos los que finalmente se usan en la fertilización. La tasa de éxito está entre el 14 y el 18%. Se recomienda utilizarlo entre 3 y 4 veces antes de descartar la utilidad y pasar a tratamientos más complejos. También se evitan los embarazos múltiples. ¿Por qué? Bueno, porque si la paciente termina generando 3 folículos que van a llevar al desarrollo de óvulos o más, se suspende el tratamiento y se espera un ciclo en el cual haya un único óvulo. Entonces, la inseminación intrauterina es una técnica de reproducción en la cual vamos a depositar los espermatozoides de una forma no natural directamente en el tracto reproductor femenino y vamos a facilitar el encuentro entre los óvulos, entre el óvulo y los espermatozoides. Se puede hacer con el semen de la misma pareja, entonces sería una inseminación artificial conyugal. Pero también se podría hacer con muestras de donante, entonces ahí tendríamos una inseminación artificial de donante. ¿Qué necesitamos en el paciente femenino para que esta técnica pueda ser aplicada? Bueno, tiene que tener al menos una trompa permeable, la paciente tiene que tener una reserva ovárica adecuada y la muestra del paciente masculino tiene que tener al menos 5 millones de espermatozoides móviles que puedan ser los que efectivamente se apliquen en la inseminación. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Bueno, se va a obtener una muestra de semen. La muestra de semen debería obtenerse por masturbación. El paciente debería haber tenido una abstinencia sexual de entre 3 y 5 días. La muestra se guarda en un frasquito estéril que tiene que estar identificado y después se van a hacer técnicas de selección de espermatozoides como gradientes de densidad o técnicas de SWIMAP en la cual los espermatozoides que presentan movilidad van a quedar en la fase superior del preparado y lo que uno hace es levantar a estos espermatozoides móviles que son los que efectivamente después va a aplicar en la técnica de inseminación intrauterina. También se pueden llevar a cabo algunos otros procedimientos como capacitación del semen en los cuales se realizan lavados y cambios en los medios para capacitar a estos espermatozoides y que tengan una mejor movilidad y estén en mejores condiciones para fecundar. Las muestras también podrían obtenerse de un banco de semen. También acuérdense que en estos casos el riesgo de embarazo múltiple va a ser bajo porque si la paciente femenina desarrolló 3 folículos o más, se suspende el procedimiento. Entonces, ¿cómo es? Bueno, vamos a tener a los espermatozoides que van a ser seleccionados y capacitados con estos medios, distintos medios en los que están incubados. Esto se toma un sistema tipo jeringa y a través de una cánula flexible y delgada que atraviesa el cuello del útero, permite depositar a los espermatozoides en el fondo del útero y así favorecer que estos puedan movilizarse a través de las trompas y llegar a encontrarse con el óvulo. Pasamos ahora a lo que van a ser las fecundaciones in vitro. Acá vamos a poner en contacto a los gametos masculinos y femeninos en un ambiente de laboratorio, o sea, vamos a estar trabajando fuera del sistema reproductor femenino. Y la fecundación in vitro la vamos a poder a su vez dividir en dos, que va a ser la fecundación in vitro convencional o la del tipo ICSI. ¿Qué vamos a ver en estos casos? Bueno, en estos casos vamos a tener que hacer todo el procedimiento fuera del sistema reproductor femenino. Para esto, una de las cosas que vamos a necesitar es obtener a los óvulos. Para obtener los óvulos, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener que darle medicación
inyectable, preferentemente a la paciente femenina, para que desarrolle una gran cantidad de óvulos. Estos óvulos van a ser obtenidos por una punción folicular, o sea, se va a hacer una punción de los ovarios, donde se van a ir aspirando cada uno de los folículos, esperando que en cada folículo se encuentre un óvulo. La técnica lo que necesitaría es que haya muchos folículos donde se puedan obtener muchos óvulos. Estos después van a tener que ser incubados con la muestra que contenga los espermatozoides masculinos. Entonces, esto se va a poner, ya sea, vamos a ver, en la FIV convencional o en el ICSI, se van a poner en contacto los óvulos y los espermatozoides, después va a esperarse un tiempo para el cultivo embrionario y los embriones que sean seleccionados van a ser, en este caso, transferidos de nuevo al sistema reproductor femenino. Entonces, en la FIV convencional, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, vamos a poner a los óvulos que obtuvimos por la punción folicular y directamente los vamos a incubar con los espermatozoides que obtuvimos después del tratamiento de la muestra del eyaculado. En el otro caso vamos a ver la ICSI. En el caso de la ICSI, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en este caso vamos a usar un equipo adicional, que es el micromanipulador, donde vamos a tomar un óvulo y vamos a inyectar directamente un espermatozoide. En la FIV convencional, nosotros necesitamos que los espermatozoides estén en buena cantidad, o sea, que haya muchos espermatozoides, que tengan la morfología correcta y que además sean móviles. En el caso de la ICSI, nosotros podríamos seleccionar un único espermatozoide, por lo tanto, la ICSI se usa cuando hay poca concentración de espermatozoides. Pueden ser espermatozoides que no tengan una movilidad correcta. Si hubiera muchos espermatozoides, pero la mayor parte tiene problemas de morfología, podría en el sistema del microscopio elegir un espermatozoide que tenga una morfología correcta y directamente este único con morfología correcta podría inyectarlo. Por lo tanto, la FIV con ICSI se recomienda para pacientes en los cuales haya también algún problema en la muestra masculina. Entonces, ¿cuándo vamos a recomendar una FIV convencional? Bueno, después de varios ciclos de fallos de inseminación artificial, cuando el factor masculino es leve. Pueden ser pacientes que hayan tenido un fallo ovárico prematuro, pero que después de aplicar las técnicas para lograr la ovulación, esta se pueda llevar a cabo correctamente. También pueden servir en los casos de que haya patología ovárica como endometriosis. También puede usarse para pacientes de edad avanzada y en los casos en los cuales hay una patología tuárica que evita que los espermatozoides puedan cruzar efectivamente la trompa de falopio y llegar hasta el óvulo. ¿Cuándo se usa la ICSI? Bueno, la ICSI suele usarse en casos de que la FIV convencional falló, si hay un factor masculino severo, como lo que les venía contando, que hay pocos espermatozoides, o los espermatozoides no son móviles, o los espermatozoides son en su mayoría con problemas de morfología. También puede usarse en casos de biopsia testicular. ¿Se acuerdan que había casos en los cuales se formaban espermatozoides, pero que estos espermatozoides no podían salir? Bueno, en algunos de esos casos se puede directamente tomar una biopsia del testículo y usar esos espermatozoides para la fecundación in vitro con ICSI. Bueno, pero esos espermatozoides que no pudieron salir, efectivamente hay que ayudarlos a ingresar al óvulo. Y también puede usarse en el caso de ovocitos que hayan estado vitrificados. Si los ovocitos fueron vitrificados, tienen un tratamiento adicional y
en este tratamiento no es factible realizar una FIV conversional directamente poniendo en contacto a los espermatozoides con el óvulo, y en estos casos sí los ovocitos vienen de una muestra vitrificada, ejemplo, una paciente que congeló óvulos, va a tener que desarrollarse posteriormente una FIV con ICSI. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, para la FIV o la ICSI vamos a necesitar los gametos masculinos. Acá se va a tener una muestra que también va a ser obtenida por masturbación después de 3 a 5 días de abstinencia sexual. Esto se va a obtener en un frasco estéril que tiene que estar totalmente e inequívocamente bien identificado. Y después va a haber una capacitación o una preparación de la muestra con distintos gradientes donde podamos seleccionar, por ejemplo, los espermatozoides que tengan mejor movilidad. Y también podríamos usar muestras de semen congeladas, muestras que hayan venido de una biopsia testicular, como hablamos antes, o muestras que sean de donante y que vengan de un banco de semen. Luego de la FIV o la ICSI, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que incubar a esta mezcla del óvulo con los espermatozoides entre 17 y 19 horas. Esto se va a hacer en una cabina con concentración de dióxido de carbono y a 37 grados. Después de esto, se va a hacer lo que es la primera valoración de la fecundación o el día 1. Y acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a tener que ver el número de corpúsculos y el número de pronúcleos. ¿Qué es lo que deberíamos ver en el día 1 a las de entre 17 y 19 horas después de la inseminación? De la incubación de los óvulos con los espermatozoides. Bueno, se tendrían que haber expulsado los dos corpúsculos polares y tendríamos que ver a los pronúcleos. Entonces, tendríamos en este caso que ver a los cuerpos polares que se expulsaron, o sea que culminó efectivamente y correctamente la meiosis del óvulo y empezaron a formarse los pronúcleos con el agregado del material genético masculino. ¿Qué puede pasar? Bueno, esperamos que haya una fecundación correcta, pero podría haber fecundaciones incorrectas. Acá vemos, por ejemplo, que no están los dos corpúsculos eliminados. Vemos, por ejemplo, que acá solo se formó un pronúcleo. Acá vemos un caso en los cuales hubo 3 pronúcleos, distintas variantes. Todos estos casos suelen descartarse en el día 1. En algunas clínicas se suele mantener y ver si este embrión continúa desarrollándose, pero la mayor parte de las veces, si no se visualizan los pronúcleos y los corpúsculos, el material suele descartarse. Si todo pasa bien y una fecundación, encontramos a los dos corpúsculos y formamos a los pronúcleos. Esto corrobora que hubo una fecundación exitosa y se espera que las células que este embrión empiece a dividirse. Vamos a tener una etapa de 4 células, después va a dividirse 8 células, 12 células, después se sigue dividiendo y entra en una etapa que se llama la mórula, y después de la mórula pasamos al blastocisto, en el cual se genera esta cavidad que es el blastocele, y vamos a tener al macizo celular interno, que es lo que después va a terminar dando origen al feto o embrión, y todo lo que van a ser las células que rodean a este macizo celular interno y que van a dar también la parte del trofoblasto y las membranas accesorias en el embarazo. Entonces, en alguno de estos puntos uno va a poder transferir este embrión a el sistema reproductor femenino. Esto suele hacerse en las etapas, ya sea de blastocisto, que vendría a ser el día 5 o 6. Los embriones humanos llegan a la etapa de blastocisto entre el día 5 o 6,
o puede darse en estas etapas entre 8 y 12 células que vendrían a ser en el día 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tomar al embrión y lo vamos a poner en un sistema con una cánula. Esta cánula la vamos a hacer pasar por el cuello del útero de la mujer y vamos a depositar a los embriones en el sistema reproductor femenino. Todo esto se hace con guía ecográfica y acá lo que se está viendo es, bueno, acá se ve el útero, el cuello, acá está atravesando el cuello, y cómo la cánula efectivamente deposita esto que va a ser una microgota en la cual se encuentran los o el embrión. Idealmente siempre se trata de poner un único embrión. ¿Cuáles son las tasas de éxito? Bueno, las tasas de éxito varían de acuerdo a la edad de la paciente femenina. ¿Qué es lo que se vio? Que bueno, que las tasas de éxito de las fecundaciones in vitro suelen ser mucho más altas que las de las inseminaciones. Entonces, para las fecundaciones, para pacientes con una edad menor a los 35 años, hay una tasa de éxito por ciclo aproximadamente del 44%. Y esta tasa va bajando a medida que la edad de la paciente femenina aumenta, llegando a valores de un 21% para los 40 años. Esto también tengan en cuenta que en algunos casos van a variar también dependiendo de si la paciente está usando óvulos propios o óvulos donados. Porque para pacientes mayores de 40 años también no es solo el factor de el útero, sino también la calidad ovocitaria y también deberíamos tener eso en cuenta. Y como vemos también en las barras de color celeste, vemos cómo también varía la tasa de éxito en los ciclos de inseminación. Vemos que la inseminación tiene tasas de éxito mucho más bajas y que a su vez también esta efectividad decae con la edad de la mujer. Bueno, después vamos a empezar a ver distintas variantes de procedimientos que se realizan para mejorar lo que sería las tasas de éxito, que son bastante bajas en las técnicas de FIM. Bueno, dejamos acá y empezamos ahora en el próximo video todo lo que van a ser las variantes que se han desarrollado en los últimos años para tratar de mejorar las tasas de efectividad de la fertilización in vitro.